Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta última reunión de este ciclo que hemos organizado y que hemos dado en llamar Psicoanálisis sin vueltas. Hoy nos toca un tema interesantísimo, me parece que quizás uno, bueno, no sé, la verdad que todos fueron muy interesantes, pero hoy vamos a hablar sobre el problema del silencio, el silencio en la sesión, el silencio del analista, la función técnica del silencio en el dispositivo, el silencio de los pacientes, bueno, vamos a darle un poco de vueltas a eso. Eh, y vamos a estar charlando con Mauro, que ya se está conectando. Miren, ahí está. Lo voy a sumar a la transmisión. Hola, hola. Hola Juan, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? andás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá Qué bien, che. estamos. ¿Me, Bueno, me escuchas bien? sí, te escucho bien. Voy a subir un poquito mi celular. Ahí está. Para verte un poquito Dale. más. Vos me escuchás bien también, ¿no? Perfecto, perfecto. Y te Bueno, veo bárbaro también. bueno, te saludo a vos y a todos los que están sumando en este momento. Les estaba diciendo que, Igualmente. bueno, llegó el final, el último encuentro de este ciclo que hemos dado en llamar Psicoanálisis sin vueltas. Así es, se pasó rápido, la verdad que por ahí uno tanto preparándolo, pensando, ¿no? Lo que nos llevó a elegir los temas y bueno, pero contento porque, nada, pudimos charlar bastante, me parece. Sí, estuvo muy bueno. Yo siento que estuvo muy entretenido, a la gente le gustó mucho. Y bueno, hoy nos toca un tema, no diré el más importante porque todos han sido muy, muy lindos los temas, pero hoy toca un tema interesantísimo que es el tema del silencio, ¿no? Así es, así es. No. No voy a decir nada, yo no sé vos qué habéis preparado para hoy, pero voy a guardar un respetuoso silencio hasta el final de esta transmisión. Yo tengo algunos puntos que me gustaría que charláramos y también puse la cajita de preguntas y la gente mandó un Bien, montón de preguntas interesantes, así que más adelante si querés te las voy leyendo y las vamos dale, discutiendo. dale, buenísimo. Ahí, Juan, antes que me olvide, recién Sí, mencionabas bueno, los mensajes y esta muy buena recepción de la gente. Contamos que, bueno, no, nos han estado preguntando a las distintas cuentas si sumábamos algún encuentro un más quinto o alguna encuentro. actividad más. Claro, y aprovechamos para contar que precisamente, bueno, mañana sale la info, vamos a estar desarrollando un webinar cerrado, ¿sí? Un encuentro virtual sobre un poquito lo que hemos ido trayendo de alguna forma u otra en estas charlas acerca de las Sí, intervenciones, ¿no? Que sí, es este, una propuesta de taller, ¿sí? Para trabajar puntualmente sobre algunas intervenciones, sobre algunas viñetas, sobre casos clínicos. sí, Lo cual va a exacto. ser esto va a ser como una muestra, un anticipo, para que podamos ver de lo que será la actividad en Chile, digamos, en mayo. ¿Querés que contemos Exactamente. un poquito de eso? Sí, sí, la verdad es que muchos nos estuvieron pidiendo que metiéramos un encuentro más, un quinto encuentro. Y la verdad es que Nos ganas no nos sugirieron faltan. temas, Sí, nos nos sugirieron temas. sugirieron Ganas temas. no nos faltan, pero se nos ocurrió que otra idea, porque eso no lo podíamos hacer, Ujú. era hacer como esta clase, una clase privada, no va a ser así abierta, sino va a ser un Zoom, pero completamente gratuito, donde vamos a hacer una pequeña muestra del trabajo que vamos a hacer en Santiago de Chile. Es decir, en Santiago vamos a hacer varias actividades con distintos elementos para trabajar el tema de las intervenciones. Y en esta clase vamos a hacer un fragmento de una de las actividades que es un trabajo con inteligencia artificial. ¿Sí? Exacto. No sé si quieres contar no sé si contamos un poquito o no, no sé qué te parece. Bueno, dale, ¿por qué no? Sí, sí, escuchame, Bueno, mira. vamos Eh, a trabajar con casos de pacientes creados por inteligencia artificial y vamos a discutir algunas intervenciones, qué intervendría cada uno, qué interpretación se puede hacer, qué pregunta, qué señalamiento, qué construcción se puede hacer en cada ujú. momento y lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir afinando entre todos. Obviamente cuando lo hagamos en Chile va a ser entre todo el grupo que estemos ahí. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser básicamente nosotros dos y bueno, dejar a la gente que comente también si quiere decir algo, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo que vamos a desarrollar, digamos, en Chile es así, son dos grandes actividades, ¿no? Un seminario, ¿no? Sobre el comienzo, desarrollo y final de un análisis, algo bien teórico,
y lo cual, digamos, después nos va a dar las bases como para poder en el taller sobre intervenciones clínicas, que es la versión, digamos, más extendida de lo que vamos a hacer ahora prontito, poder trabajar sobre esos casos con las intervenciones. Sí, De alguna manera, un poco como hemos planteado estas charlas, ¿no? claro, Esto, ver el objetivo, ver por qué, ¿no? El estilo, qué queremos lograr con eso, qué efectos puede tener, y sobre todo de una manera bien dinámica, ¿no? Un plenario, con intervenciones de los docentes, o sea, la idea es que sea bien práctico. sí, ¿Mm? sí, va a estar bueno. Así que bueno, dos cosas importantes. Una, va a ser gratuita la charla, digamos, la clase de la semana Exacto, que viene. Dos, el cupo es limitado, ¿sí? Porque bien, tampoco podemos meter tanta gente en el Zoom porque se pierde esta dinámica de poder eh, exacto. plantear las dudas, plantear las preguntas, que cada uno proponga su intervención. Así que si quieren participar, mañana va a salir, bueno, eso decirlo vos, cómo va a estar lo del formulario y demás. Dale, dale. Mañana exactamente sale por las dos cuentas. Vamos a estar difundiendo un video promocional breve contando un poquito bien esto, anunciando bien la fecha y sobre todo esto que vos decís, Juan, que va a ser limitado, ¿no? Es gratuito, pero necesitamos una inscripción previa para, además de enviar el enlace, poder tratar de mantener un cupo reducido para la interacción, para poder Sí. interactuar mejor. ¿Mm? Así que bueno, no se lo pierdan. Mañana, en cuanto tengan el link del formulario, meten sus datos y listo. Los esperamos en esa Así actividad. es. Y si les gusta, los esperamos en la actividad en Chile en mayo. Por supuesto, no se la pierdan, que van a ver lo que van a ver en el trabajo en inteligencia artificial y muchas más cosas también en el taller. Así que va a estar Exacto. buenísimo. Muchas ganas tenemos. Sí, Así es que genial. que, es que no sé si te pasa a vos, pero cuando nos vamos trabajando y como está tan interesante el trabajo que estamos armando con estos relatos de pacientes creados artificialmente y demás, tengo muchas ganas de que la gente lo vea también. Sí, sí, yo creo que esto que me decís recién, ¿no? De, bueno, si contamos, no, espabilamos, la verdad que tengo ganas como de mostrarlo, ¿viste? Te dan Sí. ganas de compartirlo y de que podamos debatir, así que va a ser nada, súper interesante la propuesta. Y Alentamos a que en se el promo de inscriban. mañana, en el programa de mañana ya se ven algunos de estos pacientes simulados hablando, así que bueno, pueden ir viendo más o menos cómo va a ser la cosa, ¿no? Tienen un avance. Sí, sí, Ah, totalmente. genial. Ujú. Bueno, Bueno, Juan, largamos entonces el tema del dale, dale. silencio. Qué tema tan interesante, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué, Yo dime, dime. me, me gustaría romper el hielo con como, como una idea generalizada que se tiene, casi te diría como un mito del psicoanálisis, ¿no? Y es que el Sí, psicoanalista es silencioso, ¿no? Que el psicoanalista es ujú, frío, silencioso, que no habla. no habla. Eh, es algo que se piensa en general, ¿no? Bueno, de hecho, es cierto que hay muchos psicoanalistas que no hablan, que no hablan Eh, mucho. eh, Es fundada esa creencia, Sí, digamos, ¿no? es verdad. Totalmente. Sí, vos sabés que esto, Juan, nosotros de la red de psicólogos, bueno, tenemos distintas corrientes Claro, de profesionales. sí. Sin embargo, a veces también cuando consultan por psicoanalistas o por psicólogos, un poco es estas preguntas, ¿no? Pero yo quiero a alguien que hable, ¿no? ¿Viste? Ya de por sí, o sea, por ahí sin desconocer quizás la orientación, pero te lo plantean, ¿viste? Como ese imaginario de, bueno, un psicólogo callado que no me dice nada, ¿no? Claro, Cuando por ahí uno va a buscar otra cosa. sí, sí, Eh, sí. Yo he escuchado pero relatos de gente que te dice así como mi analista durante no sé cuánto tiempo no me decía nada. Nada, digamos. Literalmente alguien que se mantiene en silencio durante toda la sesión, ¿no? y varias sesiones Varias sesiones. sostenidas, ¿no? Sí, 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 es muy fuerte. Bueno, yo la verdad que cuando estaba pensando en eso, se me ocurrió un primer punto que me gustaría que fuéramos charlando, que es, por supuesto que el silencio tiene un valor técnico. Esto creo que lo hablamos un poco al final de la vez anterior, ¿no? Pero Pero anterior. por supuesto que el silencio tiene un valor técnico del lado del analista, porque también hubo gente que mandó preguntas muy interesantes sobre el silencio del lado de los pacientes, muy entretenido. Después se lo vamos viendo, pero del lado del analista tiene una función técnica, digamos. Uno en general se mantiene en silencio, en general, después vamos más a detalle, ¿no? Porque uno está escuchando, digamos.
en términos generales, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero en términos generales, el psicoanalista tiende a estar más o menos silencioso porque en general está escuchando lo que el paciente está diciendo. Entonces, bueno, cuando uno escucha lo que el otro dice, no le habla encima, ¿no? Básicamente lo escucha. Claro. Bueno, parece una obviedad, pero sí, digamos, me parece que va por ese lado. Y también lo que hablamos un poco también la vez pasada, que lo dejamos ahí como picando, en esto de por ahí confundir o homologar, ¿no? El silencio, en realidad, con respecto a qué se dice, ¿no? Claro. Porque el silencio también, digo, a ver, uno puede guardar silencio también diciendo cualquier cosa. A ver, quiero decir, si silencio es no decir nada, ¿no? Uno puede hablar mucho y no decir nada tampoco. También, ¿Mm? exactamente. Sí, sí, Eh, sí. Por eso el no. tema es, Ajá. ¿ah? No, no, decime vos y ahora te digo. Digo, pero lo que me parece que es como muy, muy fuerte es que también un poco, bueno, vamos hablando y vamos retomando cosas de los encuentros anteriores porque tiene esta característica, ¿no? Que Sí, atraviesa por ahí, hay temas que son como bien transversales, sí, sí, pero me claro. parece que también tiene que ver mucho, ¿no? Con esto que venimos hablando de ese analista ideal o de ese imaginario, ese estereotipo de, bueno, callado porque no es tanto, digamos, lo que voy a decir o lo que digo, sino, bueno, es Ese ese semblante, semblante, digamos, ¿no? 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 Semblante Exacto. como... Sí, sí, que para ¿Mm? mí tiene muchas veces, no digo que siempre, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con una especie de construcción imaginaria de lo que como un analista debería hacer. Yo lo que pienso ¿Mm? concretamente del silencio, ya técnico, para meternos en el aspecto técnico, que es lo que a la gente le interesa, porque un montón de preguntas nos mandaron así, es que yo creo que el uso del silencio por parte del analista es muy valioso, pero también se tiene que ir construyendo. Es decir, me parece un poco ingenuo, por no decir delirante, suponer que en una primera sesión, por ejemplo, uno se va a quedar todo el tiempo en silencio. Ni siquiera, es decir, hay como momentos en el análisis en donde es posible habilitar el silencio técnicamente, pero quizás es un momento como más avanzado del análisis, ¿no? Donde la persona, por Ujú. ejemplo, ya asocia libremente, ¿no? Entonces está Exacto. diciendo lo que le venga a la mente y no necesariamente está hablando en los términos, por ejemplo, de un diálogo, Sí. ¿no? Y qué importante, Juan, ese timing, digamos, ese tiempo, que también lo hemos venido hablando, Totalmente. en que justamente decís vos, al servicio, por ejemplo, de la asociación libre, bueno, tiene su fundamento, pero un silencio, vamos a decirlo así vulgarmente, mal puesto, puede ser angustiante, puede Claro. ser incómodo, puede ser. Y encima de última, porque hasta si eso de última genera algo, pero incluso hasta que no genere nada, digamos, o sea, que sea Sí, contraproducente, puede ¿no? no generar Te, nada. te querría preguntar, Juan, mira, para que, no sé Bien. si hemos mantenido esta estructura, pero me parece que está bueno, sobre Dale. todo eso, para después habilitar las preguntas, esto, que ahora, ni bien comencemos, podamos definir eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál sería el uso técnico, ¿no? Para el analista con respecto al silencio? ¿Qué pensás? ¿Para qué se usaría? Bien, técnica, ya bien metidos técnicamente, yo diría que el analista en realidad, a ver, en su estilo tiene muchas modalidades de actuación, en su estilo, Ahí va. ¿no? Es decir, Ujú. de cómo cada uno va a hacer lo que hay que hacer, puede ser muy variable. Pero más allá del estilo, digamos, esencialmente lo que hacemos no es demasiado variable. Las herramientas que el analista tiene no son varias, pero no son infinitas. Estamos hablando de 5 o 6, ¿no? Las que trabajaremos en Chile, o sea, interpretación, pregunta, Exacto. construcción, confrontación, señalamiento, y no mucho más. Eh, Ujú. y con esto voy directamente a tu pregunta. Lo interesante es que el analista, cuando ya está establecido esta forma de trabajo, donde el paciente asocia libremente, básicamente lo que hace el analista es interpretar sobre las asociaciones del paciente. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido que, por ejemplo, un paciente puede estar hablando por 10 minutos y uno en algún momento introduzca una interpretación sobre eso que se dice ahí, ¿entendés? Entonces, ahí es donde técnicamente el silencio tiene mucho valor, que es el paciente está asociando libremente. Entonces, sobre esa asociación,
Yo lo único que voy a, digamos, lo único que voy a hacer con ese material es interpretar algún aspecto interpretarlo. que yo considere inconsciente de ese elemento. Por eso no tengo nada más que decir. Es decir, no es que tengo que. Porque ya se perdió esta lógica del diálogo. Pero probablemente en la primera sesión es diametralmente distinto, ¿no? O sea, porque la gente Claro. viene a contar, y sobre todo gente que no sepa nada de psicoanálisis, ¿no? Porque de último los alumnos más o menos tienen como la mente ya medio arruinada en ese sentido, pero la gente que no sabe nada de psicoanálisis viene a contarte. Y en ese contarte es muy claro cómo las primeras sesiones funcionan claramente como un diálogo. Vienen a contarte lo que les pasa. Vos, por ejemplo, puedes hacer algunas preguntas para indagar algunas cosas que no entiendas o en las que quieras ahondar. Entonces sí se mantiene un poco más esta lógica del diálogo. Eh, y ahí es donde resalta el tema del analista que no dice nada, ¿no? Porque ahí es donde destaca esta cosa incómoda de yo estoy hablando, me quedo en silencio y la otra persona también se queda en silencio, ¿no? Claro, muy incómodo. Me encanta esto que mencionabas, ¿no? Que vas diciendo de, como la vez pasada también ¿no? dijimos esto de recortar el síntoma, o de que el analista tiene los pies en el plato, ¿no? Y que forma parte de esta cuestión, digamos, bipersonal. O sea, no es que trabajamos con solamente el paciente, o sea, el analista está metido ahí. Eh, con respecto a esto de ir preparando, ¿no? Ir armando al paciente, ¿no? Obviamente. Porque puede llegar alguien, como decís vos, o contaminado, vamos a decir así, con alguna idea equivocada, o totalmente ignorando de qué se trata, Por qué te supuesto. pregunta, Que y te cómo hago, y qué pregunto. tengo que hacer. Obvio, eh, obvio. y eso se va preparando. Y qué importante ahí, es un rol activo del analista. Activo Por en el supuesto. sentido de esto, ¿no? A ver, habrá distintos estilos, pero es necesario encauzar eso, ¿no? Yo Entonces no tengo digo, duda en ese punto. qué distinto a este analista que de la primera sesión te saluda y, no te- y se queda callado también, sin decirte Sí, nada. sí, sí, sí. Que también ahora que lo decís, perdón, me hace pensar en el segundo punto que habíamos charlado también sobre si está bien o no contestar algo cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿no? Ajá, Salió también el tema de la vida privada del analista y demás. Es sí. un tema re interesante. También hay que tener como una dimensión de en qué momento del análisis estamos, ¿no? Porque Ujú. no es lo mismo que la persona te lo pregunte en las primeras sesiones a que te lo pregunte cuando el análisis está un poco más avanzado. Avanzado en el sentido de que se está llevando a cabo la regla fundamental, ¿no? O sea, que ya se da esa dinámica, podemos llamar esa dinámica analítica. ¿Qué te quiero decir con esto? Para ser concreto. Esos analistas que se preguntan, bueno, ¿y entonces qué hago? Y se quedan en silencio, ¿no? Y no te dicen nada. Y te miran así. Y se generan esos silencios así tensos que uno dice, Trágame ¿no? tierra. Sí, Bueno, pero yo frente a eso, yo por ejemplo he escuchado, y escucho, y te suelen decir, bueno, eh, frente a la pregunta, frente a la demanda, no dar sentido, ¿no? O bueno, esto que yo te decía, ¿no? Que de no decir nada, ¿qué se dice? Eh, He escuchado, por ejemplo, también, bueno, eh, el analista habla poco porque lo que dice tiene que ser importante, ¿no? O toma, es importante, ya toma ese valor porque se habla poco, ¿no? Me ah, hace claro. acordar, ¿viste? Fontana Rosa tiene un cuento, El tío Eugenio, ¿lo conoces? No, contarnos. ¿No? Después te lo voy a mandar, es genial. Así brevemente te cuento, cuento a todos, que es un cuento en el que una familia, hay un tío, un personaje, que es un tipo que no hablaba nunca. Nunca, el tipo, no se le podía sacar palabra. Y por eso era como que se había formado una mística Claro. alrededor de él, y era muy demandada su opinión, ¿no? E importaba mucho. Aunque después, cuando lo hiciera, o sea, la diera, decía cualquier pavada, ¿no? Incluso está contado como en tercera persona, dice, y mencionó tal cosa, que no sería muy distinto a lo que yo pensaba, dice, ¿no? Y como que se ríen de eso. Pero el hecho de que este oferta y demanda, ¿no? Era tan Claro. exclusivo
que Oferta y se generaba, demanda. bueno, el tipo iba a hablar, juntaba las miguitas de la mesa, se paraba, se arremangaba, miraba así perdido y largaba algo, bueno. Es como que yo creo que hay tanto de eso, de decir, bueno, yo no voy a decir nada, porque cuando diga algo, y esto si lo, es un cóctel explosivo, Sí, porque si esto claro. lo mezclamos con que yo digo, no digo nunca nada, y cuando digo algo inentendible, Que no tiene te tiro un sentido. jueguito de palabras Claro, y es te perfecto. oh, Claro, claro. claro, claro. Es que, ¿sabes qué me hace acordar muchísimo? A la lógica del maestro budista, ¿no? O sea, Ujú, del gurú. Que claro, sí, como él ya es un iluminado prácticamente, no pierde el tiempo hablando de más, entonces solo habla con los momentos exactos, cuando dice las cosas exactas. Y como vos decís, si a esto lo sumamos con el elemento de que cuando habla, habla en código, claro, o sea, para el neurótico es fascinante, porque es como, ah, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué será lo que sí, sí, sabe de mí tremendo. que yo no entiendo? Claro, es un elemento transferencial potente. Lástima que solamente está fundado en la magia. O sea, porque en Claro, realidad, o sea, digamos, más allá de lo que el analista pueda pensar y pueda decir y pueda entender del conflicto de la persona, no hay mucho más que eso. O sea, el psicoanalista no es un iluminado ni es un maestro zen. exacto. No, no, no. ¿Te acordás? ¿Tenés alguna anécdota, así, alguna historia en relación a esto que te acuerdes? Así De, sobre el silencio. sí, algunas, no sé, expectativas por ahí del paciente, o algo que te hayan dicho, Es que yo nunca tuve ese estilo así, maestro budista, la enigmático. verdad. No, nunca, Claro, nunca. Quizás, a ver, me refrenaba mucho más a hablar, o a interpretar, o a decir, o a responder. El miedo que me habían metido, de no tenés que decir nada, no digas nada, no, o sea, ante la duda mejor no hables. Quizás me refrenaba mucho más eso que hacerme el misterioso, la verdad. claro. Entonces, no tengo mucho de eso. ¿Vos tenés algo de eso? ¿Alguna No, anécdota? pensaba, me acuerdo de escuchar profesores, o escuchar, viste, por ahí colegas más grandes que eh, esto, ¿no? De que, por ejemplo, esto que vos traías, ¿no? Los momentos, eh, bueno, como todo fuera de tiempo, ¿no? Puede ser también como, digamos, Claro. incluso si hasta la mejor interpretación, pero fuera de tiempo, bueno, no va a tener quizás un efecto, ¿no? Pero esto de haber escuchado, por ejemplo, situaciones de personas muy angustiadas, o en las primeras sesiones, o sobre un tema muy importante, eh, y esto que decíamos, ¿no? Y un silencio sepulcral, eh, y ante la pregunta de eso, ¿por qué? Y bueno, esto que te decía, ¿no? Bueno, ahí nosotros no podemos introducir nada, ¿no? Como que no podemos dar sentido, no podemos. Y bueno, a veces, a ver, digo que va a ser diametralmente otra práctica la tuya, si vos a veces podés decir algo, ¿no? Y a esto del que me preguntabas un ejemplo, recuerdo una persona que había perdido un familiar, un ser querido, recientemente y un poco medio de sorpresa. eh, Ahora, hace un tiempo con el tema del COVID y todo esto. Sí. Bueno, me pasó, viste, muy angustiado, ¿no? Y decir, bueno, escuchar, y no había nada ahí, viste, que interpretar, que tuviera que. Y sabiste cuando era, y bueno, eh, esa cuestión como de autorreproche, viste, y aparte tan ya. ¿Qué se puede hacer, viste? Sí. Y decirle un poco, le dijo que sabía que lo quería, sabía que lo que significaba para vos. Bueno, ya está, ¿entendés? O sea, y yo por ahí después lo he hablado con colegas y todo, bueno, pero guarda, porque. Y bueno, pero qué sé yo, ya después será momento de trabajar Claro. pero digo, a los fines, digamos, clínicos, ahí también, no sé si es el momento, ¿eh? Sí, sí, El estoy de tiempo. acuerdo. Yo lo que pienso es que el analista no solamente analiza, ¿no? O sea, o no todo el Ahí tiempo va, analiza, ¿no? Habrá ahí momentos va. donde, por ejemplo, hay momentos de mucha angustia, donde hay sesiones donde uno se dedica más a contener la angustia que a analizar.
Sobre exacto. todo porque en general, por ejemplo, las interpretaciones o intervenciones analíticas tienden a producir más angustia, en general, ¿no? Porque como revelan aspectos inconscientes, o para decirlo en lacaniano, para los lacanianos que están aquí, tiende a dividir más al sujeto, ¿no? O sea, porque como implica aspectos inconscientes, aumenta la división. Entonces, si vos tenés una persona que está muy angustiada en ese momento, ¿qué sirve que la patees en el piso y la sigas, y sigas Claro, angustiando? Entonces, claro. yo estoy de Es una acuerdo con tortura. eso. Quizás no todo el tiempo estamos analizando. Quizás hay momentos también, como vos decís, como para crear el espacio y la situación también para interpretar. Y a veces es tolerar la angustia, es calmar la angustia del otro, ¿no? Sí, sí, contener. No, ya habrá tiempo, seguramente eso no. A ver, porque también lo hemos dicho otras veces en estos encuentros. Por supuesto que no es una charla de alguien dos personas se encuentran en la calle y es una No, catarsis y eso pero queda ¿sabés ahí. cuál es el problema? Perdón que te interrumpa. ¿Sabés cuál es el problema? Que entre el medio de esas dos cosas hay un montón de cosas. O sea, creer que ser analista es dejar que el otro se angustie solo y quedarse en silencio, porque lo contrario es una charla de café, es no darse cuenta que en el medio hay un abanico de un montón de posibilidades, Sí, sí, de ¿no? variantes, de opciones de clínica tan... Sí, cuando la eh, gente me tira esa carta que te dicen como, no, bueno, es que si vos cedés frente a la demanda, entonces estás, hermano, pará, o sea, entre esto y esto hay un abanico pero interesantísimo de cosas distintas que se pueden hacer y en momentos distintos, y no somos menos analistas por cuestionárnoslo, sino creo que somos más analistas por cuestionarnos todos esos elementos que hay en el medio también, me parece a mí. totalmente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo siento que Digo, con el silencio se habla algo radical también. Sí, perdón que te interrumpí. sí, no, no, por favor. No, pero digo, ¿qué diferencia habría? Viste que se dice también esto mucho, ¿no? Bueno, uno habla solo hasta que va a un espacio de análisis porque le habla a otro, o esto que hablabas, ¿no? De la división, pero digo, llevado a la práctica, esta dinámica, digo, ¿qué tan distinto es a ir a un acantilado y hablar y gritar, o a ir a una cueva y hablar y que cada tanto me devuelvan alguna No, palabra, no, sí, algún no. eco, Me parece, o esto, ¿no? sí, a mí Digo, esas clínicas me dan una cosa. Digamos, yo en general trato de ser lo más respetuoso que pueda con los colegas, pero recuerdo de cuando leí aquel libro de interpretar, que se ujú, armó revuelo porque al menos unos videos y tal, pero yo no sé si habré entendido mal, quizás yo entendí mal, no sé, pero lo que decía el texto era como hay que vaciar de sentido, entonces repetir cosas que no tienen nada que ver. Entonces claro, yo me imaginaba, arbitrarias, claro, es como, creo que hay dos caminos, o sea, o neuróticamente te vas haciendo cada vez más paranoico en los temas de sentido, de qué me quiso decir, qué me quiso decir, qué me quiso decir, o es directamente delirante, ¿no? De decir cualquier cosa. Total, si todo da igual. No sé, no sé, me dan un poco de cosas esas clínicas así como de el vaciamiento del sentido y demás. Además que no entiendo por qué, cómo sería terapéutico eso. Eso tampoco me... bueno, mira, me robaste de la lengua esa pregunta, digo, ponele que no entendiste como decís vos el libro, o ponele que nosotros estamos equivocados, pues seguramente es así. Sí, sí, es muy Pero posible. quiero decir, pero bueno, ponele que vamos con esa. Bueno, esto. ¿Qué efecto tendría entonces eso? O sea, ¿con qué objetivo? Yo no lo encuentro, digamos. Al contrario, le veo por ahí, me parece hasta más cuestiones negativas, ¿no? Sí, sí. Está bueno esto que planteas, porque lo que implicaría es que cada uno, cuando dé su perspectiva clínica, tenga que más o menos argumentar cuál es el objetivo, cuáles son las razones, ¿no? Digamos, o sea, que por lo menos que puedas explicarle al colega por qué vos lo pensás así, ¿no? Sí, Es sí, interesante sí, lo que bueno. decís. Como mínimo. Pero no estamos ni en Pero es ese que nivel, ¿eh? O es una sea, locura que estemos diciendo esto. Sí, es una sí, te locura que entiendo, estemos te haciendo esto, entiendo. pero no estamos ni en ese nivel. O sea, yo digo lo que tal y porque es así y porque esto es una, es un arte y no se debe explicar y si estuvieras ahí te darías cuenta y chau. Bueno, o sea, me parece ¿Listo? ¿Listo? Hay algo ahí de los del, cuerpos de y lo que inefable del goce, que chau. porque también te digo, ¿no? Juan, ni siquiera es decirte, no, bueno,
fue una hipótesis, fue una decisión, que detrás de eso debe haber algo, un fundamento, ¿no? Por eso Obvio. uno también lo acciona. Pero O quiero a menos decir, que ni sea sin siquiera... sentido de verdad, ¿eh? Perdón que te joda, pero Ah, a bueno, pero menos que estamos sea hablando de otra real, cosa. ¿no? Y andás a Sí. ver. Es que yo leí ejemplos en ese libro. Lo de los aullidos, que todos se enojaron conmigo porque yo puse que era psicoanalista que aullaba a los pacientes, es de verdad. Está en el libro. Sí. Es una Sí. propuesta de intervención. O sea, él dice, está hablando de un caso que trabajaron, se ve como en un espacio clínico, y él dice, como el caso del paciente del lobo, ustedes le pueden haber hecho ¡au! O sea, es una onomatopeya, ¿entendés? O sea, menos sentido que una onomatopeya. Entonces, no sé, nada, te Tremendo. interrumpí por eso, pero No, no, sí, está bien. Sí, esa es la sí, sí, otra, sí, estoy de vaciar de acuerdo. sentido total. O sea, decir cosas sin sentido. Mm. ¿Sabes en qué lo pienso también? Temo por ahí irnos del tema, pero me Sí, parece que bueno, no, que tiene que ver dale, con dale, esto, ¿no? dale. ¿Sabes con qué lo pienso también? Que alguna vez lo hemos hablado también en conversaciones. Eh, Esto que decimos, ¿no? De la poesía. El hecho de ese juego de palabras que, porque suena lindo, porque suena, te parece creativo, puede ser, lo que sé yo, por ahí a veces sí es curioso, pero quiero decir también que diga algo y yo, bueno, tomar ahí eso, ¿y por qué? No, bueno, ahí a ver, eso, no es tan... Creer que no... A ver, creer que eso es... Claro. que hay algo ahí. A ver, ¿sabes cuál es la explicación? Me trago porque se me va la cabeza más rápido. El goce, el brillo fálico de esas palabras, ¿no? Claro. La calma. Y bueno, ¿y eso cómo lo podés identificar? Digo, eso no es tan subjetivo como decirte, bueno, yo le hago el au o le hago, o le tiro cualquier palabra, total, la idea es que asocie, ¿no? O sea, Claro, es lo mismo. lo mismo. Pero no, pero ese significante, bueno, ¿por qué? O sea, está todo bien, pero decime por qué lo elegiste, ¿no? O por qué lo seleccionaste, por qué lo señalaste. Y es que también puede ser que, yo sé que no te gusta esto, pero también puede ser que no haya explicación. Por ejemplo, yo recuerdo supervisar a una persona una vez, hace mucho tiempo, que me dijo, y en un momento dijo tal palabra y le corté la sesión. O sea, interrumpí temporalmente la sesión, ¿sí? Con lo que los lacanianos llaman cortar la sesión. Y yo Ujú. le dije, ah, perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro. No sé, me dijo. Digo, no, pero ¿por qué decidiste en ese momento? No sé. Y no había razón. O sea, yo sé que no te entra mucho en la cabeza, pero quizás puede ser una posibilidad, sin irnos demasiado al tema, que no haya razón. Porque si realmente no hay sentido, o sea, pensalo, tratemos de ponernos en la piel de tratar de argumentar esta idea que ellos sostienen, ¿no? Sí, Si realmente no hay sentido, da lo mismo, boludo. O sea, da lo mismo que cortes cuando dice pierna, cuando dice avión, cuando dice nube, porque da exactamente lo mismo. cuando llega, le das la mano y en ese mismo acto le das la vueltita y lo despedís. Sí, Es que sí, puede ser. Si realmente se trata de que no hay sentido, exacto. entonces no lo hay. Y si realmente no hay sentido, no hay ningún término vale más que otro término. Entonces da exactamente lo mismo. Que lo interrumpas en el medio de una frase y con eso vamos a dejar por ahí. Claro. ¿No? Ah, Bueno, nada, corrimos el riesgo de irnos un poquito de tema, pero ¿qué te parece si retomamos las interesantísimas preguntas que nos mandó la gente? vamos con alguna pregunta, ¿Vale? sí. Porque hay algunas que se repitieron, pero son muy de orden práctico y están buenas porque, como, ¿qué hacemos cuando tal? ¿Qué hacer cuando tal? Son muy Dale, buenas. son buenísimas esas. Voy salteando algunas. Ah, tu. A ver. ¿Qué tal, Aime? Voy saludando gente que se va Dale, dale, anda sumando. saludando. María Antonella, Bueno, vamos a esta ¿cómo muy estás? concreta que manda Kevin. Dale, Si querés, vamos tratando de responder concretamente y así vemos varias, ¿dale? dale, dale. Kevin dice, ¿cuál es la función del silencio? ¿Hay Ujú. criterios sobre el uso del silencio en las sesiones? ¿Cuáles serían? Bien directa pregunta, me encantan esas preguntas directas. ¿Te parece si arranco yo y vos
¿Agregás algo? Dale, dale, yo me sumo. Dale, dale, yo me sumo. Para mí, básicamente, y esto lo digo en serio, va a parecer una broma, pero lo digo de verdad, básicamente la función del silencio es dejar hablar a la otra persona, por parte del analista. Considero esencialmente que esa es la función del silencio. Eh, yo sé que hay colegas que, por ejemplo, usan el silencio con la intención de frustrar al otro, de, no sé, como de moverlo, de movilizarlo, de generarle cosas, Dividirlo, de movilizarlo. dividirlo, esa es tremenda. De dividirlo, yo eso no, la Ah, verdad que no. Ajá. bueno, pero ojo cuando pasás al diván, ¿eh? Porque no vaya a ser. No lo vayas a dividir demasiado. Claro. ¿Eh? Cuando juntas una Entonces, cosa con otra no tiene mucho sentido ya. o sea, usemos entonces el mismo criterio, ¿no? Claro. Fíjate a quién dividís. No vayas a dividir un Claro. psicótico. Y claro, para el caso es lo mismo. No vayas a quedarte en Fíjate silencio cuándo con un hacer paciente grave. silencios. Claro, Exacto. obvio. Y sí. Y criterios sobre el uso del Totalmente. silencio en las sesiones, yo diría lo que dije al principio, como que yo siento que el terreno para el silencio, o sea, yo siento que si pudiéramos marcar en una línea progresiva, el analista pasa de hablar más a hablar menos a Ujú. medida que el análisis va avanzando en los términos que el paciente, digamos que deja de ser un diálogo para convertirse más bien en una serie de asociaciones del paciente. Entonces, Exacto. Y- sí, dale vos. Perdón, te corté. No, 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 dale, dale, termina, termina. No, y diría que entonces la función del analista va cambiando. Primero como una función de devolverle esta cosa como de diálogo y después írselo sacando cada vez más, hasta que el paciente va enganchando de lo que se trata, que es una forma Ahí va. específica de hablar, ¿no? Y una vez que ya tengas Exacto. eso, solamente intervenís para hacer alguna pregunta, si no entendiste lo que se está diciendo, o para meter alguna interpretación o algún señalamiento que te Ujú. parezcan O importantes. un señalamiento para luego interpretar. Te Exacto. iba a sumar ahí, que me encantó esta idea, de cuestión como de lineal, eh, y no es, digamos, que habla de hablar mucho o de preguntar y de hablar, pasa a hablar menos porque el paciente habla más, sino que Mm, en realidad acá no es que se habla más, se habla con mayor calidad, ¿no? claro, Porque, porque se habla de otra forma. Ahí va, me parece el exacto. tema, ¿no? Por Sí, supuesto que habla más en volumen, si querés, de tiempo en la sesión, porque va a hablar solo, pero quiero decir, esto que mencionabas, no es el diálogo, sino que es la forma de hablar que va en línea con la asociación libre, ¿no? exacto. No se Entonces, trata de que ese te cuente silencio, algo, ahí no es va, tanto que te cuenta algo, sino que está diciendo todo lo que le venga a la mente, ¿no? exacto, sino que habla y cuenta, Bien, exacto. genial. Buenísimo. De ahí el silencio. Mira esta que buena que dice Brian. Se interpretan los silencios, o sea, ya estamos hablando del paciente, me parece, ¿no? ¿Se interpretan los silencios o solo se respetan, como mencionan algunos autores? ¿Qué te parece? En ¿Se esta respetan los arrancamos. silencios? ¿Cómo sería eso? Se respetan los silencios o se interpretan los silencios? Del paciente, se entiende, ¿no? Sí, me dejas que digo algo y te Sí, dice vos. vos primero y Pienso, yo comento. dale. Eh, Alguna vez dijimos, ¿no? Esto de cuando no todo es resistencial, ¿no? Quiero decir, hay silencios que quizás no tengan, no, que no son para interpretar, ¿no? O que Claro, no tengan que ver con exactamente una resistencia. Digo, a veces también uno puede guardar silencio un momento para intentar pensar lo que está diciendo, rearmar. Si, si después podemos discutir si eso está bueno o no, porque también uno puede decir, bueno, no lo arme tanto, diga, hable, ¿no? claro. Pero también en esto que decimos, ¿no? En este comienzo y en este encauzamiento de la dinámica, bueno, por ahí puede ser que uno a veces guarde silencio, eh, que espere, que haga una pausa. Después ya hay otros tipos de silencio que ya los que tendrán que ver, ¿no? Con una cuestión más resistencial, que tiene que ver con cuestiones inconscientes. Que bueno, ahí uno quizás pueda sí decir algo, ¿no? Sí, yo retomo esto segundo que mencionaste, ¿no? Como poder distinguir entre momentos donde el silencio, porque, como decimos siempre acá, más allá de responder a la pregunta, concretamente, que también lo vamos a hacer, los invitamos a pensar por qué. O sea, ¿por qué ese silencio? Hay un silencio, ¿por qué hay silencio? ¿Qué valor tiene ese silencio en el dispositivo? Como dice Mauro, es un momento como reflexivo, es un momento de pausa. También cuando uno habla, también a veces hace pausas.
¿no? A veces cuando la gente dice algo muy fuerte, por ejemplo, que quedan como conmovidos con eso, hacen un silencio después. Y también hay silencios que son contrarios a la regla fundamental, ¿no? No sé si llamarle resistenciales, pero sí contrarios a la Sí, regla. O sea, usted diga lo que le ven a la mente. Y de pronto se calla, ¿no? ¿Le dejaron dormir cosas a la mente o solamente no me las está diciendo? ¿No? O sea, yo preguntaría, suelo preguntar de dos formas yo. ujú. A La ver, esto me primera, gusta. o sea, el primer silencio suelo preguntar como, ¿te quedaste pensando en algo? ¿O se quedó pensando en algo? Primera. Segunda, o sea, cuando se repite el silencio, silencio me refiero a un silencio de más de, no sé, 4 o 5 segundos, que se nota que es un silencio, ¿no? No que es una Ujú. pausa en el discurso. Volver a preguntar, pero ahora un poco más inquisitivo, como, ¿en qué te quedaste pensando? Partiendo de un supuesto que es, a menos que usted tenga la mente en blanco, está pensando en algo. Y si está pensando en algo, Sí, ¿por qué no me lo dice? ¿por qué lo está diciendo? Claro, Claro, ¿por qué no lo está sí, diciendo? ¿No? Y a veces eso sirve como para lanzar no es una interpretación, es como un micro señalamiento, y lo que hace es como relanzar la dinámica. No, no, me quedé pensando en tal cosa. Entonces vuelve a lanzar el flujo asociativo, ¿no? exacto. Eh, me está bueno eso, sí, es más como un señalamiento, tal cual, ¿no? Claro, Porque me gusta esto que decís, ¿no? De como de los dos momentos o de los dos tipos. Eh, Quizás también incluso hasta pueden corresponderse, ¿no? Puede ser en una misma sesión, pero sobre todo, digamos, con un paciente que ya vos venís trabajando, ¿no? Esto que venimos diciendo, ¿no? Se viene armando una forma de trabajo y se viene entendiendo ya también esto, ¿no? Cómo tengo que hablar. Eh, por ahí quizás al principio uno dice, no, ¿en qué se quedó pensando? claro, No, nada, o ya después uno ya puede preguntar incluso porque se sabe eso de decir, bueno, ¿en qué piensa? ¿No? Porque sabemos claro, que está como pensando en algo, dígame, directamente. ¿no? Vamos a lo que sé. Claro, Yo ya sé que usted está pensando en algo. Ahora dígamelo nada más. claro, Exacto, exacto. exacto. Es como reforzar la Mm. regla y tiene un valor como de relanzar el discurso. Hay gente, muchos en las preguntas nos preguntaron como, bueno, ¿y qué hacemos si se queda mucho tiempo en silencio? Eso también dependerá de cada uno, el tiempo que consideren prudente de tolerar ese silencio, por ejemplo. Eh, Sí, yo sobre todo lo noto, o sea, lo señalo y cuando siento que se detiene el flujo asociativo. ¿Entiendes? No sé, cuando vengo hablando de algo y terminé de decir eso. Eso en asociación libre no pasa, porque automáticamente cuando termino de decir algo, vienen otras se ideas o relanza. imágenes a la mente que no tienen sentido. Por ejemplo, sí tengo un ejemplo, no de A silencio, ver, pero de asociación libre. Me acuerdo muy patentemente de una sesión, de las primeras, si yo era joven, y venía a hablar, o sea, estaba hablando, no me acuerdo de qué, de algo que yo consideraba como muy importante, porque seguramente resistencialmente elegía un poco los temas de los cuales iba a hablar. Y recuerdo que se agotó el tema que estaba hablando y me quedé en silencio. Y mi analista me preguntó, no sé si esto lo estoy inventando o no, pero bueno, no importa. Creo que mi analista me preguntó algo como, como, ¿qué estás pensando? Y yo, fue la primera vez en mi vida que le dije, me vino a la mente la imagen de una campera. O sea, que realmente me animé a decir, sin ningún sentido lógico, lo que se me había venido a la mente. Y entonces mi analista, muy sabia, me dice, ¿qué campera? Una campera que yo le presté a un amigo. Total que de ahí salió un tema sumamente importantísimo a nivel inconsciente para mí, que si yo no hubiera mencionado esa campera, que no tenía ningún sentido con lo que yo estaba diciendo, se hubiera perdido. No sé si sirve como ujú, ejemplo, pero para mí me quedó muy marcado que esa fue la primera vez que asocié, ¿entendés? Que me animé a decir lo que estaba pensando sin pensarlo. claro, está buenísimo el ejemplo. Me pregunto si te habrán devuelto esa campera, pero Mira, es que bueno, al final, te cuento si querés, al final era como dale, dale, que dale. este amigo, me voy acordando, porque recuerdo que tuvo mucho impacto en ese momento, emocionalmente para mí. Era que yo a este amigo le había prestado la campera y me había olvidado y lo había visto en una situación, como o sea, en otra reunión Pero, social, con mi campera.
Y ahí me acordé Buenísimo. que no me la había devuelto y que la usaba como si fuera suya. Y bueno, para mí fue todo un tema. Pero a lo que voy es que conscientemente yo ni siquiera sabía eso, ¿entendés? Y si Claro, no hubiera seguido la línea de decir que realmente me vino a la mente una imagen de una campera, eso hubiera quedado sepultado. claro. Pasa que, bueno, lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Pero es tan contraintuitivo, ¿no? La manera de asociar, o sea, el ejercicio de la asociación, que en cualquier otro espacio, si quizás, o sea, ni siquiera en otro espacio, quizás también en el analista, o sea, echado en el diván, pero si el analista por ahí no está ahí atento, uno te viene la imagen de la campera y que dices, decir, no, ¿qué es esto? No, ¿en qué estás pensando? No, bueno, lo que veníamos hablando, ¿por qué no puedo decir eso? ¿No? Claro. Y no tiene nada de malo, pero es como que no tiene sentido, no tiene. Y quizás, bueno, decís, bueno, te conectó a otras cosas, pero así no hubieras, no sé, terminado en algo. Es el flujo asociativo. Eso va a llevar a otra cosa, Obvio. ¿no? Es que Entonces, siempre, como decía Freud, siempre termina en algo. No, no hay forma que no termine en algo. Pero hay que sí. dejarse llevar. Y ese creo que es el gran desafío, ¿no? Como, Ujú, primero como paciente y sobre todo como analista para poder. Por eso digo, que es un poco lo que hemos hablado siempre acá, que crear, o sea, creer que uno se sienta en el sillón y la gente asocia libremente, sola, es una gran ingenuidad. O sea, hay mucho de trabajo del analista para que esa forma de hablar se pueda llevar a cabo, ¿no? ujú. Sí, esto que dijimos recién como de ser activo, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por qué? ¿Y qué es esa campera? ¿Y qué se le vino a la mente? O a veces la gente te dice, ay, no me vino algo, pero. No, no, dígame eso. No, no, Dígalo. pero es que cuéntamelo. Dígame lo que le vino a la mente. No, es que me da vergüenza o es que no tiene sentido. Claro, justamente. Por eso yo siempre digo, cada vez que puedan volver a decir la regla, vuélvanla a decir. Porque no es Ujú, evidente que la gente va a decir todo lo que le venga a la mente porque sí. No, no es para nada evidente. ujú. Sí, sí. Em, por ahí, pensando en esto, ¿no? Que venimos hablando, quizás, para responder un poco también ahí la pregunta, em, con respecto al silencio, bueno, quizás sostenerlo hasta el punto que no sea incómodo, que uno pueda también, porque también hay que tener ganas de poner cara de póker ¿viste? Y ese momento de, ¿viste? Y parece que está jugando el truco, ¿viste? Como que, Claro, sí, sí, sí. cada señor, señor, ¿cuál tiene? Tírela, ¿viste? Claro. Digo, ya hay un punto, eh, sostenerlo hasta un punto, pero después digo, para que por ahí quizás sí, no apresurarnos y cortar lo que puede haber sido esto, continuar con una asociación, ¿no? En ese Claro. sentido, Ujú. Sí, sí. ¿no? Y ahora que decís cortar, otra pregunta nos hicieron mucho, no la tengo acá a mano, pero sé que la dijeron algunas personas, fue esto de, que yo lo he escuchado en la facultad, lo recuerdo, o sea, como que ¿Ya? cuando hay silencio, se corta la sesión, ¿no? O sea, como, bueno, se dijo todo, ya está, terminamos la sesión. ¿Y qué pensás de esa? No sé. Uf, sí, sí, yo también sé. Hay cosas que se escuchan, ¿no? Que van circulando. Eh, a ver, lo primero que te preguntaría o nos preguntaríamos es si, bueno, ¿con qué objetivo? O sea, ¿por qué cortarías la sesión? O sea, Claro. ¿qué le has dado de importante a eso para cortar? Eh, Estoy pensando también, se me vienen varios ejemplos, ¿no? Por Dale, ahí, dale. de Anote uno. escuchar. No, pero digo esto de por ahí, a mí me suena mucho cuando pregunto el por qué, ¿no? Esta cuestión de que no es por el silencio en sí, sino es por el hecho de hablar, ¿no? A Que esto que ver. decíamos, ¿no? No porque vos tengas que guardar silencio para no decir nada, porque podés hablar y no decir nada. Pero esta idea de como que vos vas a agregar, a sumar un elemento, vas a contaminar, vas a meter algo de tu. Y esto que venimos hablando, digo, creer que vos podés estar ahí de una forma aséptica, digamos, objetiva, es una estupidez, porque eso no es Sí, así. no tiene sentido. ¿Eh? Eh, que vas a influenciar por lo que decís o no, por tu forma de vestir, eso, digamos, eso ya estás jugando eso, entonces ya estás ahí, Claro, ya está quiero jugando. decir, ¿no? Sí, sí, coincido. Eh, Ahora que lo decís me lleva a otro mito del silencio,
que es la idea Sí, de el analista no habla porque solo sabe el paciente, como el que porque solo solo qué, sabe, solo el paciente sabe, ¿no? ahí O va. sea, como solo el paciente sabe, entonces el analista no habla. Bueno, pero eso es una, A eso le veo claro, un problema técnico grave. O sea, porque hasta teóricamente grave. El paciente no sabe porque tiene, en el marco teórico que vos quieras, freudiano, kleiniano, winnicottiano, lacaniano, si sí, hay inconsciente, como cada doctor le llame, pero si hay inconsciente, el paciente no sabe. exacto. O al menos ese saber Sí. lo tiene reprimido, vamos a decirlo en freudiano. Pero creer que ese saber va a advenir por uno quedarse callado es como creer que cuando la persona mira a un espejo y habla, va a descubrir cosas de sí que no sabe. Es ignorar un poco hasta la Mira, teoría, me parece. pero mira esa frase que vos decís, yo le encuentro una explicación haciendo de abogado del diablo. Dale, No a estoy de ver. acuerdo, ¿no? Pero yo creo que eso se funda en que uno no, eso viene para mí sostenido en esto de que el analista no sabe, a ver, con esto de que qué dice, sí, uno no sabe de ciertas cosas, pero uno sabe, uno está advertido del inconsciente, o sea, uno sabe teoría, ¿no? O sea, me parece que eso de no decir, porque el que sabe es el paciente, perdón, ¿cómo es que me dijiste? ¿Que no Sí, sabe? yo no digo porque Ah, es el porque, paciente el que sabe, entonces el analista no claro, sabe. bueno, si no, no estaría ahí, digamos, primero. Obvio, Y segundo, obviamente. el tema es cómo accede a ese saber, si querés, o cómo se accede a ese saber si vos querés. No Exacto. lo vas a ayudar no diciendo nada. Déjame que te diga eso de una primera mano. Es que si no, no hace falta que venga al consultorio. O Claro, sea, digamos, siguiendo la misma lógica que vos planteas, que es la de ellos, sí, es un contrasentido, porque entonces no deberías cobrarle. O sea, no sí, ¿no? venga acá porque yo no sé nada, solo usted sabe las cosas, entonces yo le voy a cobrar por nada. Claro, No. claro, Entonces mejor ni venga, porque si usted es el que sí, sabe. claro. ¿Entendés? Eh, y de qué le ayuda? ¿De qué serviría? O sea, ¿cuál sería mi trabajo de estar acá y no decir nada si le va a salir a usted si usted lo va a Y solucionar? te lo, te lo digo en poético, pero no tiene sentido. A ver, Hacer resonar algo en el orden del significante y lograr que se escuche a sí mismo cuando habla. bueno, Eso yo he escuchado, pero... sí, insisto, y me voy a una caverna, pego un Y par de no. gritos y me va a salir más barato, Y rebota, ¿no? exacto. Aparte, Me parece, si algo nos enseña el sí, psicoanálisis, me parece a mí, es que justamente la gente cuando habla no escucha lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo. no sabe lo que dice, O sea, claro, yo creo que la enseñanza de Lacan es la gente no sabe lo que dice. Me parece como gracioso que los analistas supongan que por no saber lo que dice, pero en un consultorio, entonces sí va a saberlo. claro, no. Por eso digo, ¿y de qué ayuda, de qué sirve un analista que no hable, que no diga nada, ¿no? Y aparte ni siquiera, eh, porque ni siquiera es que no sabe por esta cuestión inconsciente, porque incluso lo que se dice es imposible, o sea, a ver, eso también, digamos, es más freudiano esto que decíamos recién, ¿no? Uno desconoce una parte de sí, pero después también lo que puede hablar, lo que puede decir, tampoco va a decir lo que pretende, ¿no? Entonces, Obvio, también. Pero también. esto que vos decís, si no, ¿para qué le cobraría? Digo, eh, con esta lógica, digo, ¿para qué va? Eh, digo, por eso está así, digamos. O sea, si uno habla y se escucha, todo, digo, así andás por la vida y así te está yendo, ¿no? Es que a mí me parece Entonces, como muy, no sé, me parece que se decanta solo. Pero la pregunta clave es la que vos planteaste. O sea, sí, hay que ver cómo entendemos, al menos cada uno de nosotros, que se accede a ese saber, ¿no? Porque quizás es necesario para acceder a ese saber que el analista lo interprete, que el analista lo señale, que el analista de alguna forma lo traiga, no sé cómo decirlo, lo ponga sobre la mesa. ¿Entendés? exacto. Los señales, diga algo. Para mí es Yo muy creo que, obvio que es así. yo creo que la confusión tiene que ver con esa, con el hecho de que el analista no sabe o no puede saber porque en realidad eso está del lado del paciente, qué sé yo, y que no pueda, y que por eso no pueda. El tema es que, y ahí es donde se puede volver también incluso, te lo digo como del otro lado, sobre todo el comienzo, cuando
uno no se pregunta estas cosas y cree que tiene que guardar silencio y no decir Sí. nada y que mucho cuidado, también eh, en una presión o en una incomodidad porque vos también tenés que jugar la que la sabes ahí, ¿o no? Quiero decir, ¿qué se espera? O sea, ¿qué esperas vos? Digo, haciendo abogado al diablo, ¿no? O sea, yo no sé, sabe el paciente, pero que el paciente crea que yo sé, ¿no? Eso Pero, también, digo, hay que sostenerlo a eso. sí, debe ser desgastante sostener eso, me imagino. Uh, uf, claro, claro, Porque es una mentira, o sea, sostener una mentira, digamos. sí, sí. Yo, ¿sabes Y cómo no lo te digo, pienso? Lo pienso bien. actualmente así. Yo tiendo a pensar que el paciente y yo estamos en el mismo equipo. Ujú, Digamos, ninguno de los dos sabe, porque él no lo sabe por su aspecto inconsciente. Yo no lo sé porque hace 35 minutos que lo estoy escuchando, o sea, no lo sé. No lo conocía antes de mi vida. Pero, como decía el viejo Lacan, hable, que será maravilloso, ¿no? O sea, hable porque quizás de eso que usted diga, yo puedo escuchar algo y poner una ficha. Y después de que yo pongo una exacto, ficha, usted puede poner otra ficha. Y después yo tengo otra ficha, pongo una más. Y quizás así vamos avanzando, ¿no? exacto. Vos no sabés, pero de alguna forma sabés, es una apuesta a que tenés el número de donde se sabe, digamos, ¿no? Claro. Podemos, yo no sé, pero vamos que por ahí, por acá puede ser, ¿no? Es que no es eso, no es eso, no es eso el inconsciente. O sea, Claro, el analista no sabe, el paciente no sabe, pero nuestro marco epistemológico supone que el saber es un saber no sabido. O sea, no supone que exacto. no hay saber, supone que hay un saber no sabido. Entonces podemos Sabe. apuntar a que quizás eso sabe, para decirlo bien en lacaniano, ¿no? Eso Sí, sí, sabe sí. y Sabe. quizás en lo que se hable acá podemos saber algo de Claro, eso. Eso claro. es hacer Y, consciente lo inconsciente, me parece a mí. y usted hable, que seguramente de esto que diga, ¿no? Algo tendrá que ver con eso. O sea, quizás ahí esté. Exacto. Aun cuando usted Para no lo eso, sepa. Por eso usted no se exacto, calle nada, no se calle nada. Si piensa campera, me dice la campera. exacto. Bueno, para eso uno está ahí, para eso uno hace de forma activa esto, ¿no? Sí, yo creo que, volviendo a esa pregunta, me parece que la confusión es en esa. Creer que porque uno no sabe, no puede decir nada, o sea, no debe decir nada, cuando en realidad uno sí sabe, sabe de teoría o debe Sabe saber muy, debería saber y, por lo so- menos. y bueno, Debería y saber. sostiene, sí, y tiene que sostener ese encuadre, esta dinámica que vos planteás, digamos, Claro, ¿no? Entonces me claro. parece que ese miedo de, no, bueno, nosotros no sabemos, el que tiene su verdad es él. Bueno, pues te cuento que no lo está sabiendo, digamos, ¿no? No está pudiendo, No digamos, está ahí. pudiendo. Y te está demandando a vos que le ayudes en ese aspecto. Y vos tenés un método muy bueno que sirve para ayudar en ese aspecto. Si lo pusieras en marcha, te iría muy bien. Lo otro no sé para dónde va. O sea, quedarse en silencio y demás y todo lo que ya dijimos. No sé bien a dónde decanta eso, pero por ignorancia personal, no sé dónde va. Pero sí sé a dónde va este método. Termina, termina por asociación ligándose a aspectos que por una u otra forma son relevantes para la vida de esa persona y quizás Y ni siquiera lo desconocer. sabía, Exacto, ¿no? exacto. A eso nosotros le llamamos Ujú, inconsciente. ujú, Por eso, y otra cosa que también no tiene tanto que ver con el silencio, sino con el discurso, esto que te voy a decir ahora, ¿no? Pero a veces vos ves colegas que supervisan casos, por ejemplo conmigo, que la tienen muy complicada porque los pacientes no asocian. Y entonces los ves remando, porque así como decimos una, también digamos la otra, ¿no? Así como a veces nosotros nos ujú. equivocamos, también hay gente que te la hace muy complicada. O sea que vos le decís, mínimo tiene que venir y hablar, Y hablar. y no pueden hacer eso. Y ahí se dificulta mucho, porque ¿con qué material vas a interpretar? Claro. Sí. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, no siempre se trata Ujú. de masoquistamente echarse la culpa a uno como analista, sino ver también que No, a veces hay gente que no, que vos le pedís mínimamente asocie, ay, pero no sé de qué hablar, y de lo que le venga a la mente. Ay, pero, bueno, te cuento lo que hice ayer. No, si me cuentan lo que hice ayer, yo no voy a poder acceder
a su problema, Claro. ¿entendés? Y eso también es una dificultad también, que no es del silencio, pero es una forma de hablar que no nos es útil en este dispositivo, por ejemplo, ¿no? No, no, no. No, y bien, bien técnico, digamos. O sea, que va, digamos, al meollo, digamos, del funcionamiento del dispositivo, ¿no? Sí. Si es como el mecánico que vos querés que te arregle el auto y no le llevas el auto, digamos, ¿no? Y claro, Pero yo lo quiero mago no arreglar, o es. bueno, Claro, y mago no es, de hecho, tráigalo. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Mm. Magos no somos. Yo creo que en ese punto también es sano tenerlo claro, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? La idea de Lacan, de la resistencia del analista, está buenísima. Lacan es un genio en muchos sentidos y en su contexto planteó cosas muy disruptivas. Ahora bien, eso no significa que a veces no haya resistencia de los pacientes. O sea, Claro. aunque podamos entender como resistencia esto, que no sigue la regla, si es la regla fundamental, Ujú. o una... dale vos, dale vos, dale vos. Perdóname, no, es esto solo. Por ahí a veces no se pueda, ¿no? Y ahí también Exacto. vamos a otra cuestión. Todos los pacientes que demandan una consulta, que ellos están para recibir un tratamiento psicoanalítico. Qué buena pregunta. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y también hay algo de sano en pensar que quizás no. Quizás no. ¿No? Quizás un paciente dice, no, a mí no me... Imagínate una persona que dice, che, Mauro, un amigo así de la vida, nada que ver con el análisis. Che, Mauro, no, tengo unos problemas, no sé qué. Pero la verdad no me gusta, a mí no me gusta hablar. O sea, yo cuando voy, si voy a un psicólogo no le voy a decir nada. Y no, en fin, haga otra cosa. Anda a hacer yoga, anda a hacer otro tipo de terapias, otro tipo de terapéuticas. ¿Entendés? El Quizás terapeuta. esta no es para ellos, pero que acá sí hay que hablar. Claro, Una exacto. vez me acuerdo que atendí a un paciente cuando recién empezaba, viste, cuando uno recién empieza que atiende lo que caiga, ¿no? Y sí. Un paciente que tenía 13 años. Y fue así como lo describen en las preguntas que nos mandaron. 50 minutos de silencio. Yo no me quedaba callado, medio que le hacía preguntitas, como, bueno, ¿y qué te trae por acá? Mi mamá me trajo. ¿Y por qué te trajo? Porque dice que estoy loco. ¿Y Claro, por qué dice eso? No sé, porque ella está loca. claro. Y chao, no sabés. Y sacarlo de ahí era imposible. Y claro, llega un momento donde uno dice, bueno, mire, si no está la materia prima con la cual podemos trabajar, ¿qué vamos a hacer? Magia tampoco podemos hacer. Como estas personas un poco más grandes también. No, bueno, yo vengo porque me manda mi pareja, ¿no? La que tendría que estar acá es ella o es él. Y bueno, Y mucho no bueno, vamos a... ¿Qué podemos hacer, digamos? Claro, ¿no? claro. Eh, Pensaba, ahí, Juan, si querés pasemos a otra, pero me quedé con Dale, esto sí. con el tema de que cuando hay un silencio, bueno, sostenerlo el silencio. Bueno, preguntarme eso, ¿no? Preguntarnos eso. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Por qué lo sostendría? ¿Hasta qué punto? ¿No? ¿Qué ¿Para querrías qué? con eso? ¿Para qué? ¿Para Por ahí lo qué? puedes sostener un tiempo. Pues después por ahí puedes no meter sentido. No porque hay un silencio y yo te digo, bueno, cuénteme Juan de su pareja. Claro, No, no. pero sí, por ahí, o sea, si hay un silencio y yo lo corto ese silencio, ¿no? Y hago una animalada para decirte, ¿en qué estás pensando? Bueno, no me parece tan descabellado, ¿no? O Sí, tan no. contraproducente. Al contrario, me parece que estamos queriendo que marche la regla fundamental. Sí, 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 sí. Y eso para mí es labor estrictamente nuestra, porque ellos no tienen por qué conocer el método, ni cómo funciona, ni por qué es importante que lo diga. O sea, yo creo que esa es la labor del analista, como uno tiene que plantear cuáles son las condiciones mínimas. Recién escribían en los comentarios algo muy interesante, que es que uno puede construir la demanda. Mm, Sí, o sea, uno puede moldearla, como ver si puede ser una demanda de análisis, digamos, ¿no? Si hay algo ahí que puede resultar en una demanda de análisis. Y para mí, en ese sentido, la propuesta de la regla y ciertas preguntas es fundamental para guiar el camino hacia allá, ¿no? De hecho, mm, imagínense, porque esto es buenísimo, porque acuérdense que Freud decía, nosotros jamás le decimos al paciente de lo que tiene que hablar, nunca le decimos por dónde empezar. Y después es el mismo Freud que dice, es en Consejos al Médico, ¿no?
Y después el mismo Freud que dice, hay que decir la regla fundamental al paciente. O sea que en realidad nosotros sí le decimos a la gente lo que tiene que hablar. Le decimos, diga lo que le venga a la mente, aunque le parezca que eso no le hace ningún sentido. Sí. Le decimos de qué forma hablar, porque no le decimos el contenido. Porque el contenido, por supuesto, no lo sabemos y va a ser, ni él lo sabe en qué le Claro, vendrá. Pero lo que sí le decimos es cómo tiene que hablar, ¿no? claro. Me parece que está bueno esto, Juan, para retomar esto que decía la pregunta de construir la demanda. Lo pensaba con el tema del taller en Chile y Sí, el seminario de sí, sí, inicio, desarrollo y fin, sobre todo en el inicio, claro. en esto de o construir la demanda o, bueno, recortar el síntoma, ¿no? Lo pensaba así, Exactamente. porque hay una demanda. Bueno, a ver, y ahora cómo ¿querés mencionar ahí algo de eso, breve? Sí, ¿O sí, querés que lo sí. dejemos para... No, 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 está dale, bueno, dale. porque en el taller, en el seminario en Chile lo vamos a trabajar. O sea, Exacto. hay una demanda en el sentido de que hay un pedido. En el sentido que yo estoy ahí sentado y vienen, ¿no? Y alguien viene. Ujú. Alguien viene. Entonces ahí hay una demanda, hay un pedido. Ahora, necesariamente esa demanda es una demanda de análisis. Lacan dice no. Y Lacan dice, Ujú. es más, la mayor cantidad de veces no lo es, ¿no? Ujú. Entonces, lo que está bueno de tu idea es recortar el síntoma. La frase recortar el síntoma es una linda frase. Viene como del lado de los colegas de orientación lacaniana. Ujú. Yo todavía le apuestaría un poquito más, como el analista produce el síntoma, ¿sí? En el Ujú. sentido de que arma lo que podríamos llamar el síntoma. Porque quizás, por ejemplo, hay padecimientos que están como aislados, ¿no? O sea, esto me molesta, esto me pone triste, tengo este dolor en el cuerpo de alguna forma, y son como demandas aisladas o padecimientos aislados que en sí mismos quizás son solamente un fragmento de la cuestión. Y yo creo que hay una parte del tratamiento inicial en el análisis que es una labor del analista, que es la de construir lo que podríamos llamar el síntoma. Sí. El síntoma con el que vamos a trabajar en psicoanálisis, que ya no es me duele la mano o tengo este TOC o no puedo dejar de lavarme las manos con jabón, sino más bien es Está como una bueno, sí. construcción en un sentido más simbólico, ¿entendés? Sí, y está buena la distinción que haces de recortar a construir, porque en esa construcción el analista forma parte, ¿no? O sea, Para mí eso es digamos, muy obvio. en ese síntoma está también el analista, ¿no? Entonces también es cierto, me parece más completa esa idea, ¿no? Ahora que lo Eh, decís, a veces charlando con colegas que, por ejemplo, te cuentan, no, recibí un paciente y tal y tal, y últimamente me ha dado por preguntarles, bueno, ¿y cuál es la cuestión? Ujú. No, no, es una mujer de 35 años. No, no, pero ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿cuál es el tema? Cuál es el síntoma? A eso me refiero. O sea, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, ¿viste cuando Dora, cuál es la cuestión en Dora? En el caso Ujú. Dora, ¿no? Va mucho más allá de la señorita Dora, y de los ataques que ella tenía, por ejemplo, ¿no? Los ataques físicos histéricos que tenía. Como preguntarte por el caso, en el sentido de, bueno, ¿con qué es lo con lo que vas a trabajar? ¿No? Claro. Y a veces me gusta preguntarle así a los colegas, o sea, más allá de Pepito de 25 años, cuál es el tema? Sí, sí. No, bueno, el tema Exacto. es el intercambio, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. Dora, el tema es el intercambio, En Dora. o el tema es tal, tal, el tema es el abandono, el tema es... Y a eso me refiero un poco con construir el síntoma. Yo siento que ahí el analista está como muy implicado, porque seguramente si vas con otro analista, quizás es otro tema, ¿no? Sí, 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 porque es esta idea, ¿no? Que también venimos hablando, ¿no? Como de mirar de afuera de forma objetiva y decir, bueno, Claro. es esto o esto, ¿no? Y no, eso se construye y vos estás ahí, vos formas parte. Yo creo que sí, por lo menos es la forma en la que yo entiendo que hay, esto entre comillas, ¿no? Hay mejores analistas que otros. Ujú. Si realmente se tratara de identificar, de ver lo que está ahí, cualquier persona más que haya más o menos cursado la carrera y más o menos la haya pasado, debería poder verlo. Ah. ¿Por qué hay analistas mejores que los analistas? Y porque para mí construyen mejor. Es cierto que toman Ujú. las piezas que hay, pero construyen de una forma que otro analista no construye, Bueno, ¿no? la pieza que ponen, digamos, esa pieza que ponen ellos por ahí es distinta. Pienso en
en esto que decimos, ¿no? A veces como algunas cuestiones se contradicen, ¿no? De forma teórica. Sí. Mirá si a esta cuestión del síntoma le metemos aspectos transferenciales, por ejemplo. Mirá si vaya, si no, se construye el síntoma. Si no está involucrado el analista, por ejemplo. Sí, no, Ahí. es interesantísimo lo que dicen. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, de hecho, sigo. Sí, ya que estamos echando leña al fuego, sigo. No es casualidad que los analistas más inexpertos por referirme a los inexpertos y a los locos, ¿no? Sí, sí, sí. Queden más, siempre se vean involucrados en análisis que se interrumpen por elementos transferenciales. No es casualidad. Cuando uno recién empieza a atender, ¿por qué se le van todos los pacientes? No porque uno no sea inteligente, porque uno no maneja la transferencia. Entonces, Exacto. queda envuelto ahí y ni siquiera se da cuenta. Ujú. Sí, está bueno. Perfecto. Ujú. A mí alguna vez me preguntaron si el análisis, en un momento de mi formación donde lo correcto era decir que el análisis del analista no servía para nada, ¿no? Mm. Y yo, me preguntaron, bueno, entonces el análisis de analista no sirve para nada, no sé qué. Y yo pensaba justo en esos aspectos transferenciales. No sé bien cómo ponerlo en palabras, pero hay gente que está más loca que otra gente. O sea, un analista, cuanto menos neurótico sea, mejor. Y sí, ¿Y cómo se quita la neurosis? analizante. Yo conozco un montón y conocí estudiantes de psicología, vos seguro también, pero Sí, a raudales, gente brillante, brillante y psicópata. sí, sí, Entonces, sí. ¿qué vos decís? Claro, si este psicópata pone un consultorio, es un genio, pero ¿para qué usa toda su inteligencia? Para torturar a los demás. Ah, sí, Entonces, sí, sí. es un tema delicado, ¿no? Porque la salud mental del analista, son temas que yo sé que a los lacanianos mucho no les gustan, pero hay que pensar que no es solamente un aspecto racional de poder llegar a conclusiones lógicas bien pensadas. Que sí, No, si el analista es inteligente, mucho mejor. Pero eso no sí, es son todo. necesarias. Exacto, son necesarias. Son necesarias. Pero nada, a ver, Juan, ya estamos así, a ver, ¿cuántas veces, Dale. y sobre todo, ni hablar en Argentina, que es un país tan no psicoanalizado, o ni hablar en estos tiempos donde, no sé, el humor gráfico recurre al psicoanálisis, o sea, es algo que, a ver, que yo vaya por el parque y vea una madre con un niño abrazado a la pierna, digamos, no tengo que ser psicoanalista o psicólogo para decir, ese Edipo. Es algo que lo va a decir la señora que esté al lado o el señor que esté al otro lado. Sí, en Argentina sí. Y nos vamos a mirar y nos vamos a reír, digo, ese, no sé, bueno. Entonces quiero decir, Ese perverso polimorfo, vamos a decir. claro, es perverso. Digo, tampoco esto que señalas no hay que ser muy brillante. Digo, también quizás hasta llegues a las mismas conclusiones, ¿no? ¿Cuánta gente llega a sesión y te dice, y no, lo que pasa es que sí, el tema con mi madre, el tema con mi padre, el tema con mi familia es que, y yo me doy cuenta que papá, y prácticamente Claro, está resuelto, por decirte. Bueno, pero entonces, a ver, no va por ese lado, ¿no? claro. Lo que hablábamos del tema del saber. Y no, porque usted, si vamos al caso, usted cree que lo sabe o lo sabe, pero bueno, no alcanza con eso. No alcanza. De Lo hecho, que se ponga en juego. acordate que Freud, eso tiene mucho que ver con lo que decías del timing también. Porque para Ahí el va. caso, o sea, si uno es freudiano, podría recibir al paciente la primera vez y decirle, bueno, ¿usted sabe cuál es su conflicto? Lo escuchás 40 minutos y le decís, bueno, usted quiere matar a su padre y acostarse con su madre, ¿no? O si sos lacaniano, pues decir, claro, el problema que usted tiene es que usted sostiene la falta en el otro para que el otro se vea taponado y usted no se dé cuenta que está en falta. Pero si vos decís eso a un Listo. paciente en la primera, Curado sí, la pronunciación. claro, curado, ya está. Sí, claro, porque estructuralmente neurosis siempre significa lo mismo, pero esto para mí es lo interesante que tendríamos que todavía estudiarlo más. ¿Cómo es necesario el paso una y otra vez por ciertos elementos para que algo se modifique, ¿no? Mm, Aunque teóricamente yo ya sé cuál es mi problema. Por ejemplo, vos podés leer un libro de Freud y ya sabés cuál es tu problema. Pero eso no claro. es terapéutico. No te cura, No, no te va a curar el no. síntoma, no te va a curar la neurosis.
Entonces, hay algo del atravesamiento del rodeo que Ujú. es terapéutico. No, no me queda muy claro todavía bien por qué, pero hay algo de ese atravesamiento que es terapéutico, ¿no? Sí, 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 es tremendo, ¿no? Porque es a veces incluso escuchar lo mismo o por ahí esto, ¿no? Llegar a una conclusión que quizás ya la sabías, eh, la habías barajado en un momento, pero por ahí sí, hay momentos en los que la ficha cae, digamos, ¿no? Exacto, es una linda metáfora. Sí. Hay veces que los mismos pacientes te dicen, ¿no? Como, esto que vos me acabas de decir, siempre me lo decís, pero ahora lo entendí diferente. Y voy a decir, Mm, vamos, todavía. Es la misma interpretación que le vengo haciendo hace 6 meses, pero algo del momento, vamos a llamarlo de alguna forma, hace que pegue en un lugar donde no había pegado nunca. exacto. No sé. Sí, sí, Es interesante. interesante también para tenerlo ahí como un elemento de trabajo, ¿no? Ujú, sí, sí. Y bueno, en general las preguntas, las que quedan son más o menos las mismas, ¿no? O sea, como qué recursos para intervenir en los silencios largos del paciente, si es malo que el paciente se quede mucho tiempo en silencio, si se interpretan los silencios, qué pasa cuando un análisis tiene más tiempo de silencio que de asociación, por Ah, qué el mira, qué analista lo bueno. sostiene. Sí, muchas preguntas muy interesantes. Qué tan malo puede ser un silencio extendido en la sesión? ¿Qué hacer cuando el paciente se queda mucho tiempo en silencio? Bueno, tiramos un Ujú. par de esas de ejemplos prácticos para eso y dejamos, ¿te parece? Dale, ¿querés que chusmemos un poquito el chat? O sea, es que yo no puedo ver bien, pero por ahí Bueno, si hay alguna pregunta, también del que han dejado ahí, por ahí también si es ¿vos parecida. las ves o querés que yo las revise? No, ¿querés? A ver, las veo como muy A ver, transparentes. sí, yo debe haber una función. Ah, ahí lo habilité. Ah, bien. Bueno, te voy leyendo lo que dicen, es que hay varias preguntas. Dale, dale, dale. Me Dejamos leo a un mí poco. alguna. Están buenísimas. Oscar dice, ¿qué demandas son analizables o cuándo debería un analista producir el síntoma propiamente analítico? Está Ujú. buenísimo. Eh, querés responder algo? ¿Querés que yo diga? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿me la repetís, por favor? Sí, ¿qué demandas son analizables? Esa pregunta ya es un mundo. ¿O cuándo debería un analista producir el síntoma propiamente analítico? Bien. Y es como que son distintas, pero también tienen ahí un punto. Me parece que en primer lugar es tratar como de entender, pienso, eh, que esa demanda tiene que ver o está vinculada de alguna forma a alguna cuestión inconsciente, ¿no? Claro, Eso como primero, ¿no? claro. Eh, Que ya esa diferenciación es un mundo, porque a veces es bueno, difícil saber, ¿no? Cuándo sí, sí, cuándo no. pero por ahí no es un paciente que viene eh, angustiado por una cuestión económica, ¿no? Y efectivamente está sin trabajo o está, bueno, habrá que ver ahí de eso qué, ¿no? Porque evidentemente, ¿quién no se angustiaría? ¿No? Sí. ¿Quién que se pueda trabajar sobre eso? Bueno, habrá que ver qué. Pero me acuerdo, vos una vez contabas un caso eh, a ver si me ayudás, ¿De cómo? de una mujer que había quedado viuda, ¿no? ¿Era así o era un hombre que había quedado viudo que estaba en duelo, que estaba muy apenado por eso y que le habían dicho, bueno, tenés que ir al analista? Y era una pareja de años y se había muerto hacía. Y claro que estaba angustiado, Claro. ¿no? Y no quita que eso no se pueda trabajar o que, No, claro, pero digamos, que de ahí aparezca algo. Pero bueno, también hay cuestiones que hacen a a la vida, cuestiones angustias. vitales, vitales la Claro. vida, exactamente, la vida. Sí, eso yo Ni creo que más es ni una menos. diferencia interesante. Como angustias vitales, angustias neuróticas no son iguales, ¿no? Exacto, exacto. Está bueno eso. Y sobre el Sí, porque, síntoma. Ah, perdón, sí. perdón. Dale, dale, No, termina no, vos. perdona eso. Que, no, porque digo, porque ni más ni menos determina con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, Claro. Sí, sí, y es determina sencillamente eso. si tenemos algo que hacer ahí o Ujú. no, incluso, ¿no? Exacto, Bueno, exacto. váyanos dejando de preguntitas acá si las vamos respondiendo y respondo mientras lo del síntoma que preguntaba recién Oscar. Dale. Yo les propongo pensarlo así.
que la producción del síntoma tiene que venir entre, esto lo voy a explicar con más detalle cuando estemos en Chile, pero tiene que venir entre lo que yo llamaría el inicio del análisis y el desarrollo del análisis. O sea, para mí es condición necesaria para pasar al desarrollo del análisis tener más o menos coordenadas establecidas de cuál será el síntoma. Ujú. Porque si no, todavía estamos en una etapa preliminar. O sea, son síntomas desperdigados por ahí, siento que estamos como en una etapa preliminar. Entonces, producimos, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, ¿cuál será el tema? Y el tema Eso. será que siempre estoy excluido. Bueno, Ujú. entonces yo siento que ya tener determinado cuál será el tema, cuál será el sujeto, cuál será, no sé cómo decirlo, ya Sí, implicaría el inicio de la que sería para mí la etapa intermedia del análisis, la más extensa, que es la de analizar por qué ahí está va. el tema de la exclusión en juego, ¿no? Ujú. Y qué importante, Juan, tener claro ese tema, que quizás esto, hasta que uno lo pueda como circunscribir, quizás vaya cambiando, o más o menos hasta que uno da, pero también para poder orientarse, porque recién, bueno, lo decías, ¿no? Ni más ni menos, o sea, es ese sujeto es efecto de esa articulación, Claro, de ese modo, entonces, evidentemente ese tema comanda, ¿no? O orienta transversalmente, bueno, seguramente muchas cosas, ¿no? exacto. Entonces digo, si uno Y, y lo ahora, puede. y ahora que lo decís, me acordé de una frase que decía Marcelo, muy interesante, que él decía, a ver, en un análisis, ¿cuántos, no me acuerdo si él decía fantasmas o sujetos, pero la idea era más o menos la misma. ¿Cuántos fantasmas va a haber? ¿Dos o tres? ¿Cuántos sujetos va a haber? ¿Dos o tres? Que se repiten después con distintas variaciones, en distintos momentos de la Exacto. vida, en distintas relaciones, pero los temas del análisis, por eso cuando decimos tema o cuando decimos síntoma, nos referimos como a elementos centrales en ese padecimiento. Ujú. Son dos o tres, literalmente. O sea, vos pasás años dándole vuelta a dos o tres temas, ¿no? En definitiva, sí, exacto. Entonces me parece que la función Sí, del sí, está analista es eso, buenísimo. es como decir, bueno, quizás, por ejemplo, pongo un ejemplo, quizás Martita cree que la pelea que tuvo con el jefe y la pelea que tuvo con el tío son dos peleas que son distintas y no tienen nada que ver entre sí. Quien es el encargado de decir, oiga, Martita, pero a ver, en esto y en esto, y en esto y en esto y en esto, las peleas son muy parecidas. Ah, sí, Ujú. la verdad que no lo había pensado. O sea, quien arma como una abstracción del problema y define el síntoma, el sujeto, el fantasma, como ustedes le quieran llamar, Ujú. es el analista, ¿no? Totalmente, totalmente. Y te doy una vueltita más. No solo entre esta y esta, sino porque también cuando usted se enojó porque le pedí cambiar la sesión, también se enojó, Tremendo. me dijo cosas muy parecidas a esta. Entonces también digo, sí, tic tic, pero también acá, ¿no? Exacto. Bueno, eso que decís es fundamental y eso lo vamos a trabajar en el taller. O sea, cómo lo que clásicamente se conoce como una interpretación completa incluye los elementos transferenciales, ¿no? Ahí va, Así como su jefe, así como el tío y así como se enojó conmigo cuando le dije que tal cosa, ¿no? ahí está. Mira Sí, vos sí, perfecto. si no se produce el síntoma, ¿no? En el espacio analítico. O sea, Claro. y el analista está muy partícipe de eso, ¿no? Obvio. Eh, Incluso, Juan, ¿te acordás? Perdón, la dime. última, la última. ¿Te acordás que en una época los kleinianos valoraban muchísimo los elementos contratransferenciales también? Como diciendo, Claro, tengo la claro. sensación de, ¿por qué con este paciente, por ejemplo, por qué con todos los pacientes les interpreto lo más bien y con esta paciente me da como miedito decirle cosas? Y eso vamos a analizarlo también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te genera vos? ¿Vos qué sentís? ¿Qué te pasa con ese? Ujú. Sí, Claro, sí, es cierto. Sí. está muy bueno. Juan, bueno, ya estamos menos en hora. Me gustaría, nada, Bueno, comentar brevemente para quienes se sumaron ahí. dale, Había gente en el chat que nos saludaba desde Chile. sí, Eh, bueno, mandamos un saludo, agradecemos. Y contar esto, mañana vamos a estar anunciando para, digamos, es un webinar cerrado con inscripción para poder preservar más o menos la cantidad de gente y poder tener un intercambio cómodo, digamos, para que se mantenga esta dinámica de taller, sí, pero, digamos, está orientado y alentamos, bueno, a
quienes nos fueron escribiendo, sobre todo gente de Chile, preguntándonos por la actividad allá, es la oportunidad para que prueben y que nos acompañen también, así que alentamos a eso, a que se inscriban, para ver un poquito de qué va, de qué se trata. Esta va a ser una muestra pequeña, digamos, de una actividad, pero bueno, como para hacer la experiencia. Bueno, taller de intervenciones, mañana sacamos el anuncio, la fecha, y después, bueno, por supuesto, allá en Chile en mayo. Sí, recordarles que tanto lo de mañana como lo de Chile tiene cupo limitado, así que por favor Exacto. separen su lugar porque después no queremos reclamos sobre que no les avisamos. A partir Ujú. de mañana va a salir en el texto que larguemos, vamos a tener, ahí dice Claudio que nos vemos en Chile. Claudio, nos vemos allá en Chile. Eh, Buenísimo. Les decía, vamos a tener un link donde ustedes van a poder entrar al formulario, anotar su correo y demás, su nombre y todo, para que les mandemos el link el día del Zoom. Lo vamos a hacer a través de Zoom. La idea es que no seamos demasiados. Y de todas las cosas que vamos a hacer en el taller presencial en Santiago, bueno, no sé, ¿puedo decir lo que vamos a hacer en la clase, en Sí, el dale, taller especial? contalo, Bueno. contalo. Lo que vamos a hacer es trabajar con un caso clínico generado por inteligencia artificial y vamos a proponer y discutir intervenciones posibles. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo lo diríamos? ¿En qué momento? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué aspectos inconscientes queremos destacar? Vamos a analizar todo eso en la clase que tendremos la otra semana. Así es. Lo que hablábamos recién, ¿no? O durante todo este ciclo, el por qué, digamos, ¿no? Más allá de una mera intuición, bueno, ¿cómo lo fundamentario? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Y con el beneficio de esta novedad y esta propuesta de inteligencia artificial que prácticamente es como, digamos, decir, bueno, tener un paciente ahí virtual, ¿no? Con la posibilidad de ensayar y de que podamos debatir algo que no lo podríamos hacer de otra forma, ¿no? Entonces Claro. es una oportunidad hermosa por esta situación y también por lo que significa el intercambio, ¿no? Entre los asistentes y con los docentes. Así que es una experiencia hermosa. Sí, sí, les recomendamos estamos muy contentos nosotros, así que les recomendamos que no se la pierdan. Gracias Giselle por tus palabras, gracias por estar ahí. Y yo quería contarte algo rápido antes de terminar, que hoy se me ocurrió una metáfora. Viste que los pilotos cuando están entrenando para ser pilotos, obviamente que no se Ajá, suben a un avión y empiezan a pilotear. Tienen, claro. tienen simuladores de vuelo. Y Sí, esos simuladores de vuelo están generados, es como una cabina donde tienen todos los instrumentos y demás, solo que lo que ven en la pantalla está generado de manera virtual. Si el avión lo pilotean mal, se cae igual, solo que no se muere nadie. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos un me paciente generado encantó. por inteligencia artificial y ustedes pueden practicar. Si se les cae el avión, no se muere nadie. Entonces creo que es un muy buen momento para practicar intervenciones, para poder dejar ese oscurantismo que siempre nos han enseñado sobre que el psicoanalista actúa de formas místicas y empezar a charlar entre nosotros qué diríamos, cuándo diríamos y por qué diríamos eso. Me encantó, me encantó, Juan, el ejemplo. Eh, Esto último que decís, ¿no? A ver, ya está. Quitemos la frazada, ¿no? De esta Sí, cuestión misteriosa. se acabó eso. Podemos discutirlo, ¿no? Eso ya me parece un montón, ¿no? Y Sí. estemos equivocados o no, otro puede tener otra idea, puede mejorarlo, lo podemos Obvio. tomar, pero a ver, eso, discutámoslo y para poderlo discutir tenemos que tratar de ver, de tener llegado a algún acuerdo en algunas cosas, ¿no? Me gusta esta idea, ¿no? De que es cierto, lo que ves en el avión, en el simulador, eh, eso, digamos, es virtual, pero los controles, o sea, las palancas, los botones, bueno, eso es idéntico a lo que es en un avión de verdad, ¿no? Claro. Entonces, esto que decías Esto vos, es lo ¿no? mismo. Las herramientas, las intervenciones, bueno, habrá más, habrá menos, podemos, por autores, quedarnos con algunas son más parecidas. Después ya, pero tienen su fundamento. Ya después, cómo la utilicemos, ¿no? El estilo y demás, bueno, eso es algo que vamos a poder ensayar y practicar. ¿Mm? Así que bueno, quedan todos invitados. Les agradecemos un montón por haberse sumado a este ciclo. Estuvo súper divertido, la pasamos muy bien. Mauro, te agradezco muchísimo por esto. La pasé Nada, genial. gracias a vos, Juan. Me encantó charlar con vos y gracias también, bueno, a todos los mensajitos que hemos recibido, las propuestas de Sí, temas.
Muy buena onda. La verdad que nos Muchísimas hemos gracias a sentido muy todos. acompañados, así que felices. Así que bueno, mañana sale la invitación, no se lo pierdan, llenen su formulario y nos vemos en la clase de prueba del taller de intervenciones. Y luego en Chile. Dale. Un abrazo grande, Juan. Saludos a todos, que andes bien. Nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.